Ya, seguimos con el tema unidades químicas de masa. Entonces, en este tema lo que vimos fueron ciertos conceptos que nos van a permitir hablar de cantidades, ¿no? Cantidades con respecto a sustancias químicas. Entonces, un primer concepto que vimos fue el de UMA, que está acá en la parte de arriba. UMA quiere decir unidad de masa atómica, ¿no? En otras palabras, es una unidad que se utiliza para poder representar las masas de cada compuesto, cada sustancia química, ¿ya? Es una unidad infinitesimal, ¿no? O sea, muy, muy pequeñita. Aquí está su valor, 1,66 por 10 a la 24 gramos. Es ínfima, casi nada, ¿no? Pero se toma como referencia con respecto al 1/12 del carbono, ¿no? El carbono 12. Bueno, esta masa, ¿nosotros dónde la encontramos? La encontramos descrita en la tabla periódica, ¿no? O sea, si vamos a nuestra tabla periódica y nos ponemos a buscar el valor de la masa atómica de cada elemento, ahí está, vamos a la tabla periódica, ahí está. Ahí podemos encontrar, pues, ¿no? En cada elemento vamos a encontrar en la parte de arriba, ¿no? Justo aquí la leyenda muestra, esta leyenda nos muestra, ¿no? La masa atómica es lo que está en la parte de arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar la masa atómica del hidrógeno, me voy a la parte de arriba, esto de acá, esto será la masa del hidrógeno, ¿no? Y lo que hacemos es redondearla, ¿no? Aquí me dan 1,00794, ¿no? Ya, pero no vamos a poner todo eso, pues, ¿no? Lo que hacemos es aproximar todo esto, lo aproximamos a qué valor? 1, pues, ¿no? Entonces, la masa atómica del hidrógeno será un UMA, ¿no? Lo expresamos en UMAS, ¿ya? Un UMA, ¿ya? Igual con los demás, por ejemplo, con el litio, 6,9, ya lo redondeamos a 7, pues, ¿no? 7 UMAS. Del berilio, 9,01, ya lo redondeamos a 9, 9 UMAS. Y así con todos, ¿no? Así con todos, con la mayoría de elementos, con casi todos, lo vamos a redondear. Del sodio, por ejemplo, 22,9 a 23, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, otras veces nos va a dar el ejercicio mismo nos dice, ¿no? La masa de tal elemento es tanto. Pero si no lo dice, nosotros lo redondeamos, ¿ya? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ya ese valor de las sumas y sabiendo dónde está en la tabla periódica, también tenemos, por ejemplo, la masa atómica promedio, que se halla con esta formulita de acá. Con esta formulita de acá, la masa atómica promedio, eso es cuando tenemos un mismo elemento, pero como que dividido en dos grupos, ¿no? Un grupo tiene mayor porcentaje, otro grupo menor porcentaje. Si queremos calcular el promedio, aplicamos esa fórmula. ¿Ya? Vamos a ver luego un ejemplo cómo se aplica. Está ahí todo bastante sencillo. Y luego ya tenemos el concepto un poquito más complejo de moles, ¿no? Tenemos por acá un mol. Mol, otra vez, mol quiere decir, es una unidad de cantidad, ¿ya? O sea, mol quiere decir número. Mol es un número. Es como si fuera el número pi, ¿no? ¿Ya? Es como si fuera pi. Por ejemplo, yo puedo decir pi moléculas, ¿no? Pi moléculas. ¿Qué significa pi moléculas? Pi tiene su valor, 3,1415, ¿no? 3,1415,9, ya, ese va a ser su valor. 3,1415 moléculas, algo así, ¿ya? O puedo usar otro valor, de repente el número E, ¿no? E es otro número que también tiene un valor, 2,71, por ejemplo. Ya, al igual que pi y al igual que E, el mol tiene un valor. ¿Y cómo se expresa su valor? Se expresa en Na, o el número de Avogadro, ¿no? Número de Avogadro, ¿cuál es su valor? Este de acá, ¿no? 6,022 por 10 a la 23. ¿Ya? O sea, cuando yo pongo un mol de moléculas o un mol de átomos, me estoy refiriendo a todo ese valor. 6,022 por 10 a la 23. A veces se redondea a 6 nada más, ¿no? 6 por 10 a la 23. Pero bueno, ya, eso depende del ejercicio, depende del caso, no siempre se hace. Entonces, un mol quiere decir esa cantidad. Ahora, si a mí me dan, por ejemplo, ¿no? Haya, ¿cuántos átomos hay, ¿no? En el carbono? Entonces yo tengo que tener primero la cantidad en gramos o en UMAS. Si no sé la cantidad en UMAS o en gramos, bueno, lo calculo, ¿no? Esto lo sacamos con la tabla periódica y se va a cumplir, hay una regla, ¿no? Que se va a cumplir que un mol de carbono, ¿no? O sea, un mol de carbono, que quiere decir
un mol de átomos de carbono, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto de acá? Ya sabemos que un mol significa todo esto de acá. 6,022 por 10 a la 23. La regla me dice que esto va a ser igual a ¿qué? A la masa atómica expresada en gramos, ¿no? O sea, un mol de átomos de carbono, un mol de átomos, es igual a la masa atómica del carbono, pero expresada en gramos. ¿Ya? O sea, esa es una regla, es una equivalencia. Es una equivalencia. Un mol de átomos de carbono es igual a la masa atómica expresada en gramos. Por eso es que acá me dicen, ¿no? Que un mol es igual a 12 gramos de carbono. Entonces, si a mí me dan otro peso, si a mí me dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos átomos hay en 120 gramos de carbono? Tengo que hacer una regla de 3, ¿no? A ver, si en un mol de átomos, ¿no? Hay 12 gramos, ¿no? Si en un mol de átomos hay 12 gramos, en 120 gramos, ¿cuántos moles hay? Entonces ahí hago una regla de 3. Y resolviendo esa regla de 3 ya me va a salir, pues, ¿no? ¿Cuántos átomos va a haber? ¿Ya? Esa regla de 3 vamos a hacer. Y así vamos a hacer con cualquier elemento. ¿Ya? Esa es una forma, ¿no? La forma, digamos, de hacerlo razonando, ¿ya? A partir de razonamiento. La otra fórmula es aplicando estas fórmulas, ¿no? La otra forma, la otra manera es aplicando estas fórmulas. Estas fórmulas van a aplicar tanto para un solo elemento, átomos, ¿no? Porque cuando hablamos de átomos, hablamos de un solo elemento, ya sea carbono, ya sea cloro, ya sea hidrógeno, cualquier elemento. O de repente, moléculas, ¿no? Cuando hablamos de moléculas ya hablamos de varios elementos, ¿ya? Hablamos de un compuesto. Por ejemplo, el agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O, ¿no? Entonces, el agua es una molécula, porque ya conforma varios elementos. ¿Ya? Entonces, igual, esta misma regla se puede aplicar también a moléculas, ¿no? O sea, si yo lo quiero aplicar a estas moléculas, yo puedo decir, ¿no? Un mol de moléculas de agua, un mol de H2O, o sea, un mol de moléculas de agua, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa, ya no sería la masa atómica, sino la masa molecular expresada en gramos, ¿no? La masa molecular, este es el símbolo de la masa molecular, ¿no? Expresada en gramos. La masa molecular originalmente está en UMAS, ¿no? Pero lo que se hace es cambiar el UMA por gramos. O sea, digamos, el truco está en eso. Cambiar las sumas por gramos, ¿no? Y eso me permiten hacer esta equivalencia, ¿no? Entonces ya yo diría, pues, ¿no? Si en un mol yo tengo cuántos gramos de agua. En un mol de moléculas tengo, creo que 18 sale la masa. 18 gramos. O sea, en 18 gramos de agua yo tengo un mol de moléculas de agua. Entonces, si me dan, por ejemplo, 180 gramos, ¿ya? ¿Cuántas moléculas tengo en 180 gramos? Ya está. Entonces, hago la misma relación. ¿Ya? Bueno, lo vamos a ver en los ejercicios, ahí lo vamos a ver con casos prácticos. ¿Ya? Podemos aplicar estas fórmulas también. Ya lo vamos a ver según sea conveniente. Pasamos entonces a la 4. Dice, halla la masa atómica E en UMAS si la masa molecular del compuesto, todo esto acá, ¿no? Al2, EO4, de paréntesis 3 es 342 UMAS. Ya acá solamente me están hablando de masas, entonces es más sencillo. Me dicen, la masa molecular, ponemos acá, masa molecular de todo el compuesto, Al2, EO4, todo esto con 3. Todo esto es 342, ¿no? Eso me están diciendo. Ya, lo que tenemos que recordar nosotros es que cada uno de estos tiene su valor. Tanto el aluminio como el oxígeno tienen su valor en UMAS, ¿no? Entonces tengo que recordar cuánto es ese valor. A ver, si no sabemos cuánto es, no me lo da ahí, ¿no? Si no sabemos cuánto es, entonces tengo que ver la tabla periódica. Eso tiene su valor. Este E también tiene su valor y este O también tiene su valor. Cada elemento tiene su valor, ¿no? Vamos a ver, entonces, el E es el elemento que yo no conozco, lo que me están pidiendo, entonces le voy a poner X. Pero los otros dos sí están en la tabla, aluminio y oxígeno. Vamos a la tabla entonces. Vamos a la tabla.
aluminio y oxígeno. Aluminio, aluminio, aluminio. Acá está. Me fijo arriba el aluminio, 26,9, 27. Redondeamos a 27. Y el oxígeno, acá está el oxígeno, 15,9, 16. ¿Ya? Aluminio 27, oxígeno 16. Entonces aquí será aluminio 27, oxígeno 16. Ya está, hasta ahí todo bien, todo ok, todo chévere. Ya. Ahora tenemos que estas cantidades se repiten varias veces. ¿Por qué? Porque acá, si nos damos cuenta, hay 2 aluminios. Entonces tengo que multiplicar, ¿no? Esta cantidad por la cantidad del peso, ¿no? Por el peso del elemento, que en este caso es 27. ¿Ya? Y acá también, ¿no? El 4 va a multiplicar al 16, ¿no? Y el E no tiene nada, quiere decir que acá hay 1, pues, ¿no? El 1 multiplica al X. Pero ¿qué va a pasar? Acá hay un paréntesis y hay un 3 que afecta a todo. Entonces, igual que hacemos en matemática, ¿no? Si hay un número que está afuera multiplicando, lo dejamos ahí, ¿ya? Entonces, desarrollando sería así. 2, este 2 de cantidad multiplica al 27, 2 por 27, ¿no? Más, abrimos el paréntesis, el 1 va a multiplicar al X, 1 por X, ¿no? Claro, 1 por X. Más, el 4 va a multiplicar al 16. Vamos a hacer un poquito más grande. El 4 multiplica 4 por 16. Ya está. Y afuera queda el 3, ¿no? Este 3 sigue quedando afuera porque sigue multiplicando a todo, pues, ¿no? Este 3 está multiplicando a todo el paréntesis que está dentro. Ya está. Entonces, todo esto de aquí vendría a ser mi desarrollo de la masa molecular, ¿no? Porque estoy multiplicando las cantidades de cada elemento por su peso. ¿Sí? Ya. Seguimos. Todo esto es igual a 342 por el dato. Y ahora pero, ¿no? 2 por 27, 54 más 1 por X, X, más 4 por 16, 64, ¿no? Por 3. Y ahora es cuando este 3 afecta, pues, ¿no? Este 3 que está multiplicando afuera pasa a multiplicar adentro. Así. Igual a 342. Entonces acá me va a quedar 5, 4 más X por 3, 3X. Más 64 por 3. 180, 4 por 3, 12, 192, ¿no? Claro, 192. Ya está. Igual a 342. Está. Ahora pasamos a restar, ¿no? 192 pasa a restar. 54 pasa a restar. Entonces sería 342 menos 192. Eso sería. A ver, 4 menos 19, 15, 150 menos 54. 50, 50, 96. ¿Ya? Claro, todo esto, los dos pasan a restar, me va a quedar 96. ¿Ya? Ya está. Finalmente este 3 pasa a dividir y X será entonces 96 entre 3, 30 y 32, ¿no? ¿32 qué? 32 UMAS. 32 UMAS, ¿no? Porque esa es la unidad de masa que nosotros tomamos en cuenta. ¿Sí? Nada más, eso es todo lo que hay que hacer y ese va a ser el valor de E, pues, ¿no? Porque obviamente el X se relaciona directamente con la masa de E, ¿ya? Entonces, como ven, es cuestión de desarrollar, ¿no? Desarrollar la masa molecular. La masa molecular se calcula multiplicando la cantidad, ¿no?, de átomos que están abajito por el peso de cada elemento, que es el que está en la tabla, ¿ya? Vamos a hacer el 5. Calcula la masa atómica promedio. Ya, esto lo hacemos con la fórmula. Bueno, hay una fórmula que sabemos que es esta de acá, masa atómica de E, A1 más A1 por porcentaje 1, ¿no? Más A2 más A2 por porcentaje 2. Todo sobre 100, ¿no? Esa era la fórmula. 100%.
Ya, entonces, ¿cuánto es la masa 1? Ya, pues la masa es la que está arriba, ¿no? El número que está arriba. Aquí es 26. La masa 2, aquí será 28. Porcentaje 1, 55. Porcentaje 2, 45. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula. Ahora reemplazamos. Sería masa atómica promedio. A1 vale 26. Porcentaje 1, 55. A2 vale 28. Porcentaje 2, 4,5. Multiplicamos, ¿no? Multiplicamos estos dos y dividimos entre 100%. A ver, ¿cuánto sale eso? Aquí solo es multiplicar, ¿no? Multiplicar es sumar. A ver, vamos a ayudarnos ahí. 26 por 55 me da 1430. 1430. Más 28 por 45. 28 por 45 me da 1260. Ya está, todo dividido entre 100. Sumamos entonces 1430 más 1260. Me dará 2690. Entre 100. Claro, dividimos eso y me va a salir decimal, ¿no? Claro. 26,9, ¿no? Como es masa, la masa está siempre en U más. Ya está. Entonces acá será masa atómica, ¿no? De E. 26,9 U más. ¿Ya? Esa va a ser la respuesta entonces. Esa vendría a ser mi respuesta. Ya está, ¿no? Aquí solo es la fórmula nada más, ¿no? Aplicar la fórmula. Con la formulita sale todo. ¿Ya? Y los datos ahí me dan, pues, ¿no? A1, A2, porcentaje 1, porcentaje 2. ¿No? Ya está. Este símbolo de acá era porcentaje, no se nota bien. Ya, muy bien. Porcentaje 1. Porcentaje 2. Bueno, ya se sobreentiende también. Ya, muy bien. ¿Sí quedó claro? Esta parte es un poco más sencilla, ¿no? Porque solo es aplicar la fórmula directamente y ya con eso nos sale, pues, ¿no? ¿Sí? Ya, vamos a pasar a los dos últimos ejercicios. Ahora sí, los dos últimos, ya con eso terminamos. Ya están en hora de examen también. Ya, los dos últimos, ya, estos de acá. Dice, hay la cantidad de átomos que existen en 90 gramos de agua pura. A ver, me piden cantidad de átomos y me dan cantidad de átomos, ya, número de átomos, en otras palabras, número de átomos, ya. Fíjense que me están pidiendo que existen en 90 gramos. Me están dando acá entonces masa, la masa en gramos de agua pura. Agua es, ¿cuál es su fórmula? H2O. Ya esto ya deben saber, ¿eh? Fórmula del agua. H2O. Ya, entonces, vamos a ver si lo podemos hacer por la fórmula directa para hacerlo más rápido, ¿no? Me piden número de átomos, me dan masa y tengo la fórmula H2O. A ver, si yo quiero hallar número de átomos, fíjense acá, aquí abajo, ahí está. Si quiero hallar número de átomos, pero me están pidiendo, a ver, un ratito, ¿átomos de qué? Ah, no, solamente me dicen la cantidad de átomos, ¿no? La cantidad de átomos total. Ya, bueno, también. Podríamos sacarlo por separado o si no por molécula. En todo caso, la cantidad de moléculas. Y de ahí ya lo separamos en átomos, ¿no? Claro, porque la molécula es todo, todo el compuesto, ¿no? Entonces, vamos a utilizar porque me están dando todo un compuesto. Moléculas primero, y de ahí ya sacamos los átomos.
Entonces, la cantidad de moléculas, podemos usar esta formulita. La masa arriba, la masa en gramos arriba, ¿no? La masa molecular, que es en UMAS abajo, igual el número de moléculas, y abajo Na. Na vendría a ser, ¿qué cosa? Número de Avogadro, ¿no? Número de Avogadro. Ya, entonces hacemos con la fórmula, ¿ya? Lo hacemos con la fórmula, ya sabemos cómo es. Ya, entonces acá sería, fórmula me dice, número de moléculas, o bueno, vamos a ponerlo como está ahí, tal cual. Más arriba. Más en gramos. ¿Ya? Abajo. Uy, ahí está. Abajo la masa molecular en UMAS. Al otro lado el número de moléculas. Y abajo el número de Avogadro, ¿no? Na, número de Avogadro. ¿Ya? Ya está. Ya. Todo esto está dividiendo, pues, ¿no? Esto entre esto es igual a esto entre esto. Ya, esa es la fórmula que tenemos, ¿no? Esa es la fórmula que tenemos. Ya, muy bien. Está chueco. No importa. Ya. Aplicamos entonces los datos que vamos teniendo. A ver, tenemos masa, 90, ¿ya? Arriba. Tenemos masa molecular. Ah, esto no tenemos, ¿no? Masa molecular. Esto nos faltaría hallar. Vamos a hallar entonces la masa molecular. Se lo sacamos al toque porque ya conocemos qué cosa, los valores de tanto del hidrógeno como del oxígeno, pues, ¿no? La masa molecular del H2O será la cantidad de átomos, que en este caso, por ejemplo, es 2 átomos de hidrógeno, entonces será 2 por el peso. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Su masa de hidrógeno, 1, ¿se acuerdan? ¿No? El hidrógeno era 1. Más la cantidad de átomos del oxígeno, el oxígeno no tiene nada, entonces será 1 por el peso del oxígeno. ¿Cuánto pesa el oxígeno? ¿Cuánto es su masa? 16. Ya está. 2 por 1, 2, más 16 por 1, 16, 2 más 16, 18 UMAS. ¿Ya? Entonces esa es la cantidad de la masa molecular, 18. Y ahora reemplazamos esto acá, ¿no? Entonces ponemos masa en gramos arriba, 90, sobre masa molecular en UMAS, o sea 18, es igual al número de moléculas, ¿no? Moléculas, ¿ya? Sobre número de Avogadro. ¿Y cuánto es el número de Avogadro? Ahí tenemos que recordar, pues, ¿no? Todo el número de Avogadro. Ya, lo vamos a dejar en Na todavía. Ya. 90 entre 18, ¿cuánto es eso? 90 entre 18 será... 5. Claro, 5, ¿no? Así es. 5. Y el número de Avogadro pasa a multiplicar a todo eso, ¿no? Eso está acá, pasa a multiplicar para allá. Entonces será 5 por el número de Avogadro. Y acá sí le voy a poner su valor. Vamos a redondearlo a 6 por 10 a la 23, ¿ya? Claro, porque en realidad 6,0 y algo, ¿no? Pero estamos redondeándolo. 5 por 6 por 10 a la 23. Número de moléculas. Moléculas. Ya está. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí multiplicamos 5 por 6. Como todo está multiplicando, 5 por 6, 30, ¿no? En otras palabras me va a dar 30 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas, ¿no? De agua. ¿Ya? Ese va a ser el número de moléculas final, ¿no? Y ahora, si este 30, claro, si este es 30, ¿no? Pero este 0 es como si fuera 3 por 10, ¿no? Lo podría convertir en 10 a la 24, pero lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí para que no sea muy complicado, ¿ya?
Entonces, ese va a ser el número de moléculas. Ahora, ¿cuántos átomos hay en esas moléculas? Ya tendría que yo separar, ¿no? ¿Átomos de qué? ¿De hidrógeno o átomos de oxígeno? ¿No? Porque en una molécula, en una sola molécula tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, fíjense, si tenemos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, quiere decir que en toda esta cantidad de moléculas, ¿no? Como tenemos uno solo de oxígeno, habrá la misma cantidad de átomos de oxígeno, ¿no? O sea, aquí en una... A ver. Como acá es H2O, es como si hiciéramos así, ¿no? H2O. ¿Ya? Como en una molécula solamente hay un átomo de oxígeno y hay toda esta cantidad de moléculas, entonces multiplicamos toda esta cantidad por 1, ¿no? Entonces, habrán 30 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Átomos. Ya está. Pero como en el caso del hidrógeno hay 2, ¿no? Porque la fórmula es H2O, quiere decir que en cada molécula hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces multiplicamos todo esto por 2. 30 por 2, 60, ¿no? Entonces acá será 60 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la cantidad de átomos dividida, tanto del hidrógeno como del oxígeno, ¿no? Y esas serán mis respuestas. Ya, bueno, ahí me estaban dando la cantidad de átomos por separado, ¿no? Ya está. Muy bien. Ya, espero que haya quedado claro. Solamente hemos aplicado la fórmula, como ven, ¿no? Nada más. Solamente hemos aplicado la fórmula. Masa arriba, masa molecular abajo, moléculas, número de Avogadro. Y el número de Avogadro lo hemos reducido encima, ¿no? Para que sea un poco más fácil de trabajar. ¿Ya? Ahora sí, vamos a la última. ¿Cuántos átomos de carbono están presentes en 10 moléculas de sacarosa? Otra vez, ¿qué tenemos que hacer acá? Primero sacar la cantidad de moléculas, ¿no? Y luego sacar de ahí la cantidad de átomos de carbono. Ya, pero a ver, creo que este está un poquito largo, sí, porque son números muy grandes. A ver, vamos a ver si podemos, si no para hacer el siguiente, hay uno más, creo. Ya, este está más sencillo, mejor hacemos este. ¿Ya? Ya, este acá. Calcula el número de átomos de cobre que hay en 192 kilogramos de cobre metálico. Ya, igual acá hacemos la fórmula, ¿no? La fórmula era, para el caso de átomos, acá solamente es un elemento. Entonces, el primero, masa de elementos sobre masa atómica igual al número de átomos entre número de Avogadro. Entonces, acá será masa en gramos. ¿Ya? Abajo será masa atómica del elemento, porque es un solo elemento, pero también es en UMAS, ¿no? La masa atómica en UMAS. ¿Ya? Al otro lado, número de átomos. Y abajo, el número de Avogadro. Ya está. Esta es la fórmula, ¿no? Este es para cuando tenemos un solo elemento. En el caso anterior teníamos 2 elementos, ¿no? Agua y... En el agua habían oxígeno e hidrógeno. En cambio acá solo tenemos un elemento, cobre. Entonces es un poco más fácil. ¿Ya? Ya, entonces hacemos eso, reemplazamos los datos, tenemos ahí 192 kilogramos. Acá sí es un poquito grande la cantidad, ¿no? Entonces, a ver. Reemplazándolo sería así. 192 kilogramos, convirtiéndolo a gramos sería por 1000, ¿no? 192.000 gramos. Todo sobre la masa atómica. La masa atómica acá me la están dando, ¿no? 64 UMA. Entonces acá sobre 64 igual a, ya no ponemos gramos, se sobreentiende. Al otro lado, número de átomos sobre número de Avogadro, ¿no? Na, vamos a ponerle todavía. Ya, entonces, ¿qué hacemos acá? A ver, podemos dividir 192 entre 64 y eso me va a dar, a ver cuánto me dará, creo que me da 3, ¿no? Sí, creo que me da 3, 3 por 6, 18, por 3, 12, sí, me da 3. Entonces esto me va a dar 3.
sea, simplificando esto y esto, ¿no? Dividiendo esto entre esto me da 3. Ahora, esta cantidad de los 3 ceros, 1000, lo puedo convertir yo a una pequeña potencia, ¿no? Lo puedo convertir a la potencia de 10 a la 3. ¿Sí? Ya está. Y ahora, ¿qué va a pasar? Este número de Avogadro pasa a multiplicar aquí. Entonces, acá sería 3 por 10 a la 3, todo por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. ¿No? Igual a número de átomos. Y ahí solamente queda operar, ¿no? Claro, ahí solamente operamos. Y ahí sería pues, 6 por 3 o 3 por 6, 18. Y 10 a la 3 por 10 a la 23. ¿Se acuerdan ustedes que bases iguales, los exponentes C? Cuando están multiplicando, así se suman, ¿no? Entonces sería 18 por 10 a la 26. ¿Ya? Átomos. Esa va a ser la cantidad del número de átomos de cobre. ¿Ya? Entonces, como ven, con las formulitas se simplifican las cosas, ¿ya? Entonces, traten de usar la fórmula nada más. ¿Ya? Y por ahí, los resultados, creo que por ahí de repente les puede salir un decimal. Aproxímenlo, ¿ya? Aproximen al decimal que más se acerca a la respuesta, ¿ya? O sea, si les sale la respuesta en decimal, ustedes buscan en las alternativas la más cercana, ¿ya? Muy bien, pues chicos, como última sugerencia, bueno, tomen foto a su solución para que de repente si no les salió la respuesta, les salió otra cosa, manden igual su solución y se les pueda considerar algunos puntos de ahí, ¿ya? Así que a todos los ejercicios tómenle foto y lo envían con su foto, cosa que así ya consideramos nota, ¿ya? Por esa parte. Muy bien, terminamos aquí el repaso entonces, ¿ya?